las 9, las 8 en Canarias, comienza la parte tertulia política. En esta trinchera nos acompañan hoy tres grandes combatientes. Percival Manglano, ¿cómo estás? Muy buenos días. A sus órdenes, don Manuel. Jaime Berenguer, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Carlos Cuesta, que continúa después de esa magnífica firma que vamos a tener, por cierto, todos los domingos antes de la tertulia para, bueno, analizar en profundidad un tema concreto de la actualidad política. Señores, abrimos fuego y hoy tenemos que empezar, no queda otra, con el tema que está sobre el tapete, esta cortina de humo que ha construido convenientemente el Partido Socialista, el Gobierno de la Nación, sobre la pareja Ayuso y el fraude fiscal. Pero a mí lo que realmente me preocupa no es el tema en sí del fraude fiscal, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona, de un particular, que, como tantos otros, que ha recibido una inspección de Hacienda, donde hay una interpretación, en este caso, favorable a la Hacienda pública, donde se le reclama un dinero. Muy bien. ¿Y qué? Aquí, ¿dónde está el tráfico de influencias? ¿Dónde está el presunto cohecho? ¿Dónde está el posible cobro de comisiones ilegales? No hay ilegalidad de ningún tipo, salvo el hecho de que se produce una inspección de Hacienda, por cierto, a una pareja que ni siquiera están casados, no hay un matrimonio, por lo tanto ni siquiera hay régimen de gananciales, este tipo de cosas que pudiera de alguna forma influir y generar polémica política. No, aquí no hay nada de eso. Aquí lo que sí hay, y es lo que por donde me gustaría empezar, es por el hecho de que el gobierno esté utilizando los resortes que tiene el Estado para filtrar determinada información con fines políticos. Percival. Bueno, buenos días, Manuel. Encantado de sumarme a tu nuevo programa y te deseo muchos éxitos que seguro vas a tener. Empecemos con un contraejemplo, hablando de la situación de Ayuso y su pareja. Vamos a ver, si os digo el nombre Félix López Rey, es muy posible que no sepáis quién es. Pero si os digo que es el número 2 de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, ahí ya os suena más, es el número 2 de Rita Maestre. Bueno, este señor es un activista de comunista, ha pasado por muchos partidos, tiene 70 y tantos años y tiene una administración de loterías, o tuvo en su momento una administración de loterías. Lo traspasó a su hijo hace unos años y hete aquí que vino a Hacienda y le hizo una inspección. Y le dijo, oiga, usted no ha tributado por este traspaso, le reclamamos, creo que eran 150.000 euros, no es moco de pavo. Hubo una negociación con Hacienda y al final, para regularizar, pagó 120.000 euros. Bueno, pues esto, una persona de Más Madrid ha tenido esta inspección de Hacienda y, por supuesto, no ha trascendido, no ha sido una noticia política, pero que las inspecciones de Hacienda y las regularizaciones es el día a día de Hacienda. Y como bien dices, lo inaudito es que en este caso se filtre la ministra de Hacienda, ni más ni menos, de canutazos en los pasillos del Senado para comentar la inspección y encima filtre información reservada. Entonces, vamos a ver, que la número 2 del PSOE sea la ministra de Hacienda en un gobierno como este ya de por sí es una situación, vamos, de tentar al diablo absolutamente. Si han asaltado todas las instituciones, ¿cómo no van a asaltar la agencia tributaria? Bueno, sobre eso hay directamente una queja trasladada por la Asociación de Inspectores, claro, porque de hecho las últimas renovaciones de personal que ha habido, ya lo dijeron, ya iban con un criterio nuevo que confiere mucha más capacidad de decisión y de aupar a determinada gente por criterios subjetivos, por entrevistas personales y demás, mucho más que por la vieja oposición. O sea, que es que esto ya cuenta directamente con una advertencia de la Asociación de Inspectores, que de hecho ha puesto el grito en el cielo, y creo recordar que de hecho tiene recurrido a la norma, en la que dijo que no se podía hacer lo que se estaba haciendo y que se estaba elevando a dedo por motivos ideológicos dentro de la agencia tributaria determinado personal. ¿Adscrito a quién? Pues al de quién depende, pues ya está. Pero fíjate que yo, en este caso, y por cerrar la explicación que estábamos dando, vamos a ver, es que incluso iría más allá. Hay una fecha muy delatora y que a mí me despierta unas sospechas enormes, ya no solamente sobre la filtración, sino sobre la actuación. Lo explicabais perfectamente. Al final, la discusión que tiene esta persona, en unos años en los que no era ni pareja de Ayuso, es una discusión que cualquier persona
persona que haya tenido un negocio, que hayamos tenido un negocio, me meto en primera persona porque a mí me pasó, y cualquier persona que haya tenido esta relación sabe perfectamente que al final una inspección de Hacienda. De hecho, a mí me cuestionaron gastos. Me dijeron que los gastos de desplazamiento de plató en plató no podía justificar la gasolina. Digo, pues nada, bienvenidos al tertuliano autoestopista. Andando. Sí, no sé, Volando. hemos inventado el monociclo, voy a sacar unas cachas como las de Indurain, porque me voy a tener que recorrer 3 platos por día, o haciendo autostop, o Mientras que corriendo no nos las enseñe don distancias de Carlos. 25-30 kilómetros. Sí, es que este tipo de discusiones son las que tienes con la agencia tributaria. Y me dijeron, es que no has puesto un coche. Digo, no, es que el coche lo utilizo mayoritariamente para mis fines familiares y me parecía una vergüenza justificar el coche. Ah, pues haber justificado el coche. Digo, pero perdón, por amor de Dios. O sea, que estoy justificando la gasolina que utilizo en el coche. El coche no lo quiero meter porque mayoritariamente lo utilizo para fines personales. O sea, que usted me está castigando por ser demasiado honesto. Bien, no me extraña que ustedes tengan ahora como jefa a María Jesús Montero. Vale, pero en aquel momento... O en todas las ocasiones en las que tú te puedes encontrar esto, pasa lo mismo que pasa con esta persona, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ellos te ponen en duda una serie de gastos. En este caso concreto son 2 facturas que suman 1,7 millones. A partir de ahí empiezan una serie de titulares. Dicen, no, es que ha ganado 2 millones. Hombre, claro, si le quita el 1,7 millones de gastos, ha ganado 2 millones. Si le mete el 1,7 millones de gastos, ha ganado 300.000 euros. Ya suena más normal, ¿verdad? Más humano. Bien, claro, puestos a adulterar esa comunicación, ustedes son únicos. Pero hay una fecha en concreto, el 22 de enero, que a mí me resulta excesivamente llamativa. El 22 de enero es la fecha en la que la agencia tributaria termina y envía a la Audiencia Nacional el informe más completo sobre la trama Koldo. Ese 22 de enero, justo, es casualmente el día en el que la agencia tributaria decide traspasar al Ministerio Fiscal con acusación de que es delito, es decir, causa penal, el tema de la investigación a la pareja de Ayuso. Qué Repito, casualidad, Carlos, el 22 de enero, el mismo día que elevan un informe a la Audiencia Nacional diciendo aquí hay una trama que no se la salta, pero vamos, ni busca con 10 pértigas. Sí. Ese mismo día es el que deciden que no es una causa estrictamente administrativa, exclusivamente de Hacienda, de discusión sobre unas facturas, sino que hay una trama de fraude penal, de fraude con delito, y que por lo tanto hay que ir por delito. ¿Eso qué significaba? Pues que saltabas de la agencia tributaria a la Fiscalía. ¿Y quién estaba esperando en la Fiscalía? Pues en la Fiscalía, como delegada en Madrid, estaba esperando la que había sido directora general por 2 veces en materia de justicia con el gobierno de Zapatero. Esto es así. Solo una cosa, antes de darte paso, Jaime, recordar, la presidenta, no cualquier inspectora, la presidenta de los inspectores de Hacienda pide aclarar la filtración de la inspección fiscal a la pareja de Ayuso. Y dice, literalmente, es gravísimo que salga esa información. Hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria, dijo en un acto en Barcelona. Es decir, que la propia presidenta de los inspectores esté alarmada con que esté encima del tapete información confidencial de un particular es un escándalo mayúsculo, Jaime. Sí, no, lo que pasa es que al final como soy psicólogo, ¿sabes? Mi martillo es la psicología, pero al final, si os dais cuenta, lo que pasa es que les ha salido bien. Es decir, ¿de qué estamos hablando todos ahora? ¿Estamos hablando de Begoña Gómez? ¿Estamos hablando de Koldo? ¿De quién estamos hablando? Es decir, al final son capaces de meter en el debate público, desviar la atención y hacer que todo el mundo acabe... Ellos marcan las reglas y nosotros vamos detrás. De hecho, yo creo que ellos han llegado a la conclusión de que por muy grave que sea esto que estabas comentando tú ahora, Manuel, por muy grave que sea filtrar datos, por muy grave que sea saltarse la ley, por muy grave que sea que le hagan una inspección específica a uno por ser familia, que esto es totalmente bolivariano, de un miembro o novio, o pareja o lo que sea, de un miembro de la oposición, es que siempre es menos grave del objeto principal de la investigación, que es la corrupción generalizada de este gobierno. De hecho, esta mañana estaba desayunando y he visto que hasta las piedras del AVE que se las han comprado a la empresa en la que trabaja la mujer de Koldo, que encima son piedras no homologadas. Es decir, que esto parece una frivolidad, pero supongo que cuando una piedra tiene una homologación será por algo, ¿no? Será una homologación técnica. ¿Qué pasa si un día, pero imagínate que un día hay un accidente? No lo sé. O sea, al final ellos dicen, por muy grave que sea todo lo que estamos haciendo, como son cuestiones ambientales, siempre son menos graves que lo que realmente deberíamos estar investigando, y ahí están, les dan un argumento a los suyos, que eso es muy de niño, cuando mis niños eran pequeños. Y tú más, el tuyo más.
Pero Persiga. precisamente dentro de este litumas es que merece la pena resaltar las diferencias entre Koldo y la pareja de Ayuso, porque es que la situación no tiene absolutamente nada que ver. Entonces estos te quieren hacer un empate y ni empate ni nada. O sea, gana en corrupción el PSOE 40-0. Diferencias sustanciales. Uno, la intermediación de la pareja de Ayuso es entre dos empresas privadas. Él factura a una empresa porque vende un producto a otra empresa. Es decir, no hay ningún trato con la administración pública y, por supuesto, no hay ningún trato con la Comunidad de Madrid, donde sí que podría haber un conflicto de intereses con Isabel Díaz Ayuso. Trato, por cierto, Percival, corrígeme si no me equivoco, que ese tipo de negocios se producen antes, además, de que fuera pareja. Bueno, de es la que propia eso era lo presidenta. segundo. Eso era lo segundo. 2021. Es el año Claro. 20. Entonces, claro, Ayuso, yo qué sé, cuando entrevista a potenciales novios, les va a tener que preguntar, oye, yo antes de conocerte, ¿a qué te dedicabas? De verdad, es que es una situación... En vez de cómo te llaman, ¿no? Que antes de... Dame el 347. Quiero ver tus relaciones comerciales. Exacto. Imagina. Es terrible. Tus declaraciones a Hacienda. Y le respondería, no, pero si vengo a hablar con María Jesús Montero y me ha dicho Quillo, no pasa nada. Y entonces, frente a esto, ¿qué situación está Begoña? Pues Begoña, viviendo en la Moncloa, estando casada con el presidente del gobierno, se entrevista con el consejero delegado de Globalia, que es la empresa matriz de Europa, varias veces en fechas inmediatamente anteriores al rescate de Europa por parte del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez en el verano o en el otoño de 2020. Claro, es que la situación no tiene nada que ver. Es que me estás comparando pues situaciones absolutamente incomparables. Entonces, es verdad que el PSOE tiene la inteligencia para embarrar el terreno. Ahora, al mismo tiempo... En fin, tiene razón Jaime que a corto plazo les ha salido bien, pero a medio y largo plazo han cometido errores y han filtrado cosas y esto va a tener consecuencias. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es verdad que juegan a corto. Sí, ellos juegan a corto, Pero, en eso o sea, estamos de acuerdo. Lo que han cometido, mira, mientras estamos hablando, que yo sepa, y por ahora no tenemos información de que la agencia tributaria haya abierto la investigación a la que está obligada, porque lo decía Manuel, y es verdad, oye, la presidenta de la Asociación de Inspectores, que además lleva quejándose de las barbaridades que están haciendo durante mucho tiempo, y está haciendo una función muy buena, pero lo que está pidiendo es una cosa que aparece recogida en la Ley General Tributaria. Y leo el párrafo en el artículo 95, famoso, más abajo, donde viene cómo actuar cuando tú detectas que puede haber habido una fuga de información. Y dice, atención, cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, atención a la expresión que utiliza, estarán obligados, repito, cuantas autoridades, evidentemente va dentro, la ministra de Hacienda, estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Es decir, ella no es que no pueda filtrar, que por supuesto, sigilo es secreto. Que la gente abra la RAE, el diccionario, se meta y ponga sigilo. Absoluto secreto. Vale. Es decir, ella no podía utilizar los datos. Bueno, no solamente los utilizó, sino que fue la filtradora. El día 12 de febrero, 17 y 20 de la tarde, avanza lo de las comisiones, lo de las mascarillas y lo del piso, que no había sido publicado hasta ese momento. Es publicado 4 horas y pico después. Bien, pero es que ella debería haber guardado secreto, sigilo, lo incumple. En el párrafo siguiente, la Ley General Tributaria dice cómo hay que actuar. Y dice, cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración Tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal, es decir, cuidado porque es causa penal, relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. Es decir, la agencia tributaria va obligada a haber abierto ya una investigación. ¿Por qué no ha abierto esa investigación? Lo digo porque aquí seguimos sumando comportamientos ilegales / delitos. La agencia tributaria en estos momentos tendría que haber comunicado la apertura de una investigación por la filtración de estos datos y la ruptura del, repito, sigilo exigible, repito, a todas las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de estos datos. María Jesús Montero evidentemente tuvo conocimiento de estos datos porque los anticipó, repito, 12 de febrero, 17 y 20 de la tarde, delante de todas las cámaras y micrófonos, ahí viniéndose arriba en un alarde de datos. ¿Y dónde está la investigación de la agencia tributaria? ¿Qué pasa? ¿Que en España ya las leyes son de usar y tirar? Es que esto es lo grave. Es decir, el hecho de que eso está recogido en el código y, de hecho, hay que recordarlo, la pareja Ayuso ha anunciado que se va a querellar por la revelación de datos. Es que la siguiente, después de lo que dice Carlos, es el fiscal general del Estado. Claro, que es que ha filtrado comunicaciones igualmente secretas entre un fiscal y un abogado. Evidentemente
al servicio de, y a quién depende la Fiscalía, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Este fiscal general del Estado es una marioneta, total y absolutamente, así es como se ha ganado el puesto. Cuando le condenan por desvío de poder, le mantienen en el puesto porque precisamente está para desviarse en el ejercicio del poder, y entonces, cuando sus jefes políticos le dicen, oye, fíltrame esta conversación entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso, la filtra. Eso también tiene responsabilidades penales, y el Colegio de Abogacía de Madrid se ha reunido con él, ha denunciado estos gravísimos hechos, y ahí me consta haber leído en algún sitio que también va a haber denuncia de una asociación privada. Claro, es que, entonces lo que decíamos, en su preocupación, están cometiendo errores, están saltándose la ley, y puede ser que a corto plazo no tengan consecuencias, porque, como decimos, estos juegan a corto plazo, ¿no? Lo único que les preocupa es la semana siguiente, pero a medio plazo aquí va a abrirse causas, va a haber que desfilar por tribunales y puede haber condenas. Jaime. Sí, no, lo que pasa es que la mente de esta gente, en fin, yo creo que es que tienen una más gorda para que eso quede en segundo plano. O alguien se piensa que el tema del referéndum y de la independencia no lo tienen ahí para sacar el trampantojo, porque claro, esto es una cuestión de prioridades. Cuando tú tienes un problema de que se te está cayendo la nación, que a ver qué puede pasar ahí, qué es lo que puede pasar, cómo puede reaccionar la gente, este tipo de cosas les trae un poco al pairo. Yo solo tengo claro que todo esto que están acelerando ahora las negociaciones en Suiza, pues si ellos lo necesitan, después del verano tenemos un referéndum de Cataluña sin ningún problema, y entonces volverán a desviar de la atención de la gente, las prioridades de las instituciones, y si se les cae el país, pues mejor para ellos. Pero, a ver, entiendo esta forma de actuar por parte del gobierno, porque efectivamente coincido con Percival, que juegan al cortoplacismo, ya no de la semana siguiente, Percy, sino directamente de la mañana, portada, o sea, la portada del día posterior. Pero aquí lo grave del asunto es que se cometen una serie de filtraciones. Para empezar, la más clamorosa, la de la propia señora Montero, como bien comentabas tú antes, Carlos, 4 horas antes de que se publique la información. Bueno, hubo después una confirmación de su ansia filtradora cuando ya estaba la discusión sobre ¿os habéis saltado la ley general tributaria? ¿Os da igual? Sois una colección de, perdón por la expresión, pero es que es así, de delincuentes, porque esa violación del sigilo y confidencialidad tiene consecuencia penal, por lo tanto salta a delito. De hecho, hay un artículo, el 417 del Código Penal, que establece penas de prisión de 1 a 3 años cuando provocas un daño a un particular precisamente por la filtración de ese tipo de información, que estamos hablando de delitos gravísimos que llevan aparejada pena de prisión. Bien, bueno, pues cuando ya se estaba discutiendo esto, hubo un off the record de estos maravillosos, organizados por el Partido Socialista, lo digo porque se vinieron muy arriba con otro off the record. Ustedes también tienen off the record, señores, donde ahí hablaron de un Maserati. Y dijeron, hombre, la señora Ayuso no se dio cuenta de que en el garaje tenía un Maserati como Anamato. Y evidentemente en la conversación alguien les dijo, a ver, no era un Maserati, era un Jaguar. Ah, he dicho Maserati. Bien, posteriormente supimos que efectivamente la pareja en su momento se había comprado un Maserati. ¿Esa confusión a qué venía? Esa confusión a qué venía porque fue una reunión con periodistas. ¿El Maserati de dónde salió? ¿Quién confunde la palabra Jaguar con Maserati? Hombre, en el PSOE podría haber algún pedrusco que confundiera la palabra Maserati con Jaguar. ¿Pero por qué deslizaron la palabra Maserati? Porque ya estaban filtrando, efectivamente, una compra de un coche particular que no tiene nada que ver. O sea, se ha comprado un coche. Oh, ¿en serio? ¿En serio? Ha decidido no hacer como yo, el tertuliano autoestopista. Enhorabuena a la pareja de Ayuso. Debe tener menos cachas en las piernas. O sea, ¿por qué deslizan? Eso fue cuando ya estaba la discusión sobre ustedes están saltándose la norma. Es decir, no es que sean reincidentes. Es que son reincidentes supuestamente convencidos de una impunidad absoluta. Y que dan por hecho que como ellos controlan las instituciones no se van a atrever con ellos. O sea, esta es la gravedad de lo que estamos hablando. Y yo simplemente para aquella gente que nos esté escuchando. O sea, cuando alguien decide saltarse la Constitución, cuando alguien decide saltarse las normas más básicas de respeto al Estado de Derecho, como que tú no puedes perdonar y deslegitimar delitos que van en la protección de todos, como es amnistía a terroristas, como es amnistía a espías, alta traición, etcétera. Pero cuando alguien es capaz de dinamitar y saltarse eso, evidentemente va a tener las santas narices de invadir todas las instituciones y las utilizará en beneficio suyo y contra toda la población cuando le dé la gana. El problema de la pareja de Ayuso no es el de la pareja de Ayuso, es que han demostrado que cuando tengan que desactivar a cualquier político, lo harán. Que cuando tengan que desactivar a cualquier periodista, lo harán. Que cuando tengan que desactivar a cualquier juez, lo harán. Que cuando tengan que atentar, porque esto es un atentado, contra cualquier fiscal que decida mantenerse en su función, lo harán.
Eso es lo que acaban de Hombre, demostrar. Carlos, este Y eso tiene un nombre, se llama dictadura. Claro, es un aprendizaje vicario. En el fondo también, ¿qué están haciendo? Enviando un mensaje a todos los que están observando. De hecho, una de las cosas que hizo esta señora, esta ministra desde su escaño, fue apuntar. Tenga usted cuidado. Cuidado. Tú cuidado. Exacto, porque lo primero que... Al final, esta gente que consigue la autocensura. Ten mucho cuidado porque el siguiente eres tú, que es lo que decía ahora Carlos. Estas son mis instituciones porque son suyas y con ellas hacen lo que os da la gana. Filtran, no filtran, lo tapan, lo paran. Cualquiera que esté ahí viendo, pero no necesariamente tiene que ser un político, es que puede ser un periodista, puede ser un profesor de universidad, puede ser cualquier tipo que tenga un pequeño negocio. No me quiero acercar porque al final voy a acabar pagándola yo, ¿no? Sí, esta es la tragedia, ¿no? Que finalmente el Estado avasalla, utiliza... Claro, pero es la negación del Estado de Derecho. Claro, es que el Estado de Derecho es seguir unas reglas de juego, pero es que aquí ya no hay Estado de Derecho, ya no hay límites y el Estado se confunde con el partido. El partido es el Estado es el partido y como... ¿Os acordáis de la famosa frase de Pedro Sánchez diciendo... España se merece, o sea, aludiéndose al mismo. Él mismo era España. ¿Quién es España? Pedro Sánchez. Sí, sí. Es como el Rey Sol. El Estado soy yo. Hombre, por eso después sus ministros dan ruedas de prensa y se felicitan a sí mismos por, por aprobar leyes, lo cual demuestra que cuando se felicitan a sí mismos, lo que se están felicitando es de que siguen en su puesto. O sea, no es porque se apruebe la ley, sino porque siguen ostentando el cargo que mantenías hasta ahora. Yo creo que hay una cuestión de fondo también que merece la pena subrayar, y es que en el subconsciente socialista tienen dos grandes enemigos, o sea, dos monstruos, por así decir, que les hacen verdadero daño electoral, ¿no? Yo creo que han llegado a la conclusión que la amnistía pueden vivir con ella, pero hay otras dos cosas que no pueden vivir con ella. Una es el paro, y eso por ahora pues les ha salido relativamente bien. Las condiciones económicas en España... En fin, maquilladamente bien. Sí, maquilladamente, pero bueno, la gente no tiene sensación de estar en una crisis económica. Y la otra es la corrupción. Entonces, cuando asoman la cabeza los monstruos del paro o de la corrupción, esta gente se pone muy nerviosa. Saben que han perdido elecciones por la corrupción, sea Felipe González en su momento, sea Andalucía, y esto hay que taparlo como sea. Y, por supuesto, el como sea es atacar al contrario, utilizar las instituciones, o sea, poner toda la carne en el asador para protegerse de la corrupción. Y encima, cuando ya no es solamente un asesor de un exministro, sino que lo tienes en la Moncloa, en la persona de la mujer de Pedro Sánchez, y claro, tocas al Rey Sol. Es que cuidado porque el tema del conflicto de intereses, la ley 3/2015 no señala a Begoña, señala a Pedro Sánchez. Claro, el que ha incumplido la norma no es Begoña Gómez. O sea, Begoña Gómez no es cargo, por tanto no está dentro de esa norma. El que ha incumplido su obligación de apartarse, y ahora voy a decir por qué sé que tenía conocimiento de las reuniones de Begoña Gómez, el que tenía la obligación de apartarse de todos los procesos de concesión, de rescates, contratos, compra de mascarillas, etcétera, era su marido, es decir, Pedro Sánchez, porque él sí es cargo, como pone en el artículo 12.2. ¿Y por qué digo que sí que lo sé? Pues porque, vamos a ver, el procedimiento de seguridad estándar de la Moncloa incluye que cada vez que la que, en nuestro caso no es primera dama, pero es la mujer del presidente, no tiene ese estatus, pero es la mujer del presidente, y por tanto tiene derecho al mismo servicio de seguridad que el presidente del gobierno. Cada vez que tiene una reunión, y tuvo varias reuniones, uno en los premios Turismo de Madrid, otra en Rusia, dos de ellas en la sede de Globalia. Bien, cada vez que se desplaza con el servicio de seguridad del presidente del gobierno. Y el servicio de seguridad, el protocolo suyo, tiene la obligación de avisar al presidente del gobierno, en caso de que se lo haya ocultado, que sobreentiendo que no sería así, le tiene que avisar y decir, su mujer la vamos a dar cobertura porque va a ir a la sede de Globalia. En el momento en el que él tuvo conocimiento de que se desplazaba a la sede de Globalia, se activaba la ley 3/2015. Y el obligado no es Begoña Gómez, el obligado es el presidente del gobierno, que puede ser apartado del cargo por la violación que ha cometido de esa norma. Porque ahí lo que dice es que en el momento en el que haya la más mínima relación profesional, laboral, etcétera, o cualquier tipo de interés, tú tienes que abstenerte de participar en todos los procedimientos. Él no se abstuvo, él estuvo presente, él fue la persona, de hecho, predominante en la concesión de ese rescate de más de 600 millones de euros, cuando ya tenía una relación que había implicado un tránsito incluso de dinero. Porque esa información ya la tenemos también. 40.000 euros, 15.000 de ellos en viajes, etcétera, una relación a través de una filial de Guacalúa, patrocinios cruzados con el Africa Center. Es decir, aquí no estamos hablando de Begoña, no, estamos hablando de Pedro. Esta es la clave del asunto y precisamente por eso
hay que entender cuál es la estrategia del Gobierno. El Gobierno intenta, con la inspección fiscal a la pareja Ayuso, desviar la atención. ¿Desviar la atención de qué? Justo lo que está comentando Carlos, de los negocietes de su mujer, de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. Había que intentar desviar la atención a toda costa y, bueno, de ahí que surja en estos últimos días este tema. Tenemos al teléfono a Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, economista, experto en fiscalidad. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, te llamamos precisamente para que nos comentes tu visión sobre la inspección fiscal a la pareja de Ayuso y, bueno, esta presunta filtración de datos por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues fíjate, empiezo por decir un término poco académico, ¿no? Pero yo creo que estamos ante un auténtico escandalazo, ¿no? Que es la utilización por parte de la ministra de Hacienda de una inspección tributaria realizada a un particular. Fíjate los antecedentes. ¿Cuándo se produce la denuncia por parte de la agencia tributaria a la Fiscalía en relación con la situación fiscal de Alberto González? 22 de enero. ¡Qué casualidad! Ese mismo día, 22 de enero, la agencia tributaria recibe un requerimiento del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el escándalo de las mascarillas, en la cual le pide a la agencia tributaria que emita un informe recopilativo del resultado de las investigaciones que está haciendo la agencia tributaria. Mismo día que el juzgado requiere a la agencia tributaria es cuando se produce la denuncia de la Fiscalía. ¿Qué ocurre? Que la ministra de Hacienda, presumiblemente, más que presumiblemente, sabía que no le gustaba el contenido de las investigaciones de la agencia tributaria, y la prueba es que cuando este informe requerido por el juzgado es remitido por la agencia tributaria, el día 2 de febrero, la ministra de Hacienda procede a cesar de forma abrupta a la delegada de Aragón de la agencia, que es donde se había emitido el informe, y al director de inspección de la agencia, que es quien desde donde se había remitido al juzgado. Es decir, verde y con asas, la ministra no le gustaba el resultado de esas investigaciones y responde, cuando el juzgado le dice démelas, responde con una denuncia contra Alberto González ante la Fiscalía. Estos son los antecedentes que desde luego son claramente indicativos de la utilización del expediente de Alberto González para intentar embarrar ante la opinión pública los detalles del escándalo de las mascarillas que había descubierto la agencia tributaria. Perdón, continúa, Ignacio. No, digo que estos son los antecedentes, ¿no? Ajá. Y luego ya hemos visto la semana pasada cómo ante las cámaras de televisión y en un acto tan torpe como espurio, la propia ministra de Hacienda se autodelata y realiza un acto gravísimo como es exponer públicamente detalles del expediente de inspección que nadie conocía, que la opinión pública no conocía. Pese a que ella, en ese acto de torpeza, dice, según he leído en los medios de comunicación, y procede a dar detalles del expediente, como por ejemplo, cuál es el origen de los ingresos de Alberto González, ¿no? En consecuencia, la ministra de Hacienda cometió un acto gravísimo, que es desvelar unos datos secretos que están protegidos, cuyo secreto está protegido por el ordenamiento jurídico, y lo hace, además, retransmitido en directo por todas las televisiones que le estaban preguntando, ¿no? Ignacio, desde tu punto de vista, a la vista de las informaciones que han salido, ¿qué opinión tienes sobre la inspección en sí? Porque aquí se habla de facturas falsas, etcétera. La inspección como tal tiene o revista algún tipo de anomalía o celeridad en la tramitación. Sí, desde luego. Vamos a ver, si fuera cierto lo que se dice, es decir, que Alberto González hubiera utilizado denuncias falsas emitidas por 7 sociedades, desde luego, insisto, si esto fuera así, la agencia tributaria habría actuado de forma radicalmente opuesta a como actúa habitualmente. Porque claro, si hay 7 sociedades emitiendo facturas falsas,
hay que pensar cuántos compradores de estas facturas falsas hay en el mercado. Es decir, estaríamos ante una gran trama, en hipótesis, ante una gran trama de fraude donde un número amplio de sociedades, por lo menos 7, estarían emitiendo facturas falsas y un número todavía más amplio de sociedades, las compradoras, las estarían utilizando indebidamente. En estos casos, la agencia tributaria lo último que hace es precipitarse. Lo que hace es proceder a una macroinvestigación, reforzando los equipos que la realizan, y solo cuando tiene la información completa de todos los que hayan podido participar en esa trama, digamos, defraudatoria, es cuando realiza una macrodenuncia con todas las sociedades implicadas en el tema, con todos los socios de esas sociedades, etcétera. Aquí resulta que no. Resulta que ante una posible trama de fraude, la agencia tributaria, al corre-corre, denuncia solo a uno de los afectados. Y va tan al corre-corre que lo hace coincidir con el requerimiento de la Audiencia Nacional para que emita su informe relativo al escándalo de las mascarillas. Todo apunta, desde luego, insisto, a que se ha producido una utilización instrumental de la agencia tributaria por parte de la ministra de Hacienda para usarla en el debate político o en las acusaciones contra una rival de un partido de la oposición. Carlos. Ignacio, ¿cómo estás? Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos ¿Qué tal, días. Ignacio? El otro día lo hablabas y además apuntabas a una cuestión que la hemos destacado antes en la parte de tertulia, que es la obligación que tiene la propia agencia tributaria de investigar y analizar qué es lo que ha ocurrido y cómo se puede haber filtrado, que no es optativo, es decir, aparece recogido en la Ley General Tributaria y tiene obligación de hacer esa investigación. ¿A ti te consta fecha de ahora, porque el otro día comentabas que todavía no lo habían hecho, ¿te consta que han empezado ya a cumplir esa también obligación legal de investigar cómo ha salido esa información? No, no me consta, porque, claro, como bien dices, hay un dato ya cierto, y es que la ministra efectivamente ha incumplido su obligación legal y puede ser efectivamente tener trascendencias penales para ella. Pero hay una segunda cuestión, y es cómo pudo hacer la ministra ese posible delito. Es decir, ¿dónde había obtenido esa información secreta? ¿Quién le había filtrado esa información secreta? Y en principio, lo natural es pensar que hubiera sido la agencia tributaria, porque ella es la superior jerárquica. Claro, esta duda que surge por el camino natural que ha podido seguir la filtración, la habría podido disipar la agencia tributaria de forma inmediata, comunicando a la opinión pública que había abierto una investigación para confirmar o desechar que el origen de la filtración fueran sus funcionarios o directivos. No lo ha hecho. La agencia tributaria no lo ha comunicado como sí lo comunica en otras ocasiones. Y, por tanto, lo que era una sospecha, yo creo que se convierte en algo bastante más que sospecha. Esa investigación que la agencia tributaria, como bien dices, Carlos, está obligada a hacer y hace periódicamente para detectar las fugas de información indebidas cometidas por sus funcionarios y directivos, la agencia tributaria tiene medios tecnológicos, medios organizativos y medios humanos especializados en hacerla. Y, por tanto, es de lesa patria que no nos haya comunicado que lo ha iniciado, ¿no? Y tengo que decir que en mi etapa de director general yo impuse sanciones de hasta 2 años de empleo y sueldo a aquellos empleados de la agencia tributaria que filtraban datos a terceros de forma indebida, ¿no? Quiero decir con esto que la gravedad de la fuga de datos desde la agencia tributaria es una gravedad extrema. Por eso, porque eso se ha producido casi con toda seguridad y con certeza absoluta, es la ministra la que ha cometido la ilegalidad de desvelar esos datos secretos, yo afirmo que estamos ante el escándalo más grande ocurrido en la historia de la agencia tributaria. Insisto, el escándalo más grande de corrupción ha habido en la historia de la agencia tributaria. Y mira que ha habido algunos. Yo personalmente denuncié a la Fiscalía Anticorrupción la actuación ilegal o irregular e ilegal de directivos de la agencia tributaria en la etapa socialista, ¿no? El caso Huguet Aguiar. Denuncia que acabó con la condena penal de varios directivos socialistas de la agencia tributaria y con su ingreso en prisión, ¿no? Bueno, pues en mi opinión es más grave lo que ha ocurrido ahora, porque la gravedad estriba en que haya sido la ministra de Hacienda
la que ha incumplido con la obligación legal de guardar el secreto de los datos de expedientes tributarios. Y encima Mira, Ignacio, es como una ojo. frase para explicarme del todo bien. Es como si descubierta una banda de ladrones se comprobara que quien la dirigía era el jefe de la policía. O como si descubierta una violencia en masa, en manada, se detectara que quien la había dirigido y ordenado ejecutar fuera la titular de un juzgado de vigilancia contra la violencia de género. Es así de grave el tema. Desde luego, Ignacio, mucho ha cambiado el funcionamiento de la agencia tributaria desde que tú dejaste esa dirección. Te agradecemos enormemente tus comentarios, tu análisis y tu conocimiento sobre esta materia. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer... Carlos, quería añadir una cosilla, sí. Que cuidado que tiene el agravante además de que han sido utilizados estos datos para acabar con una rival político. Claro. O sea, cuidado que tiene una trascendencia en cuestión electoral. Totalmente. Eso es lo gran... La gravedad del asunto radica precisamente en eso, pero como digo, oye, siempre hay un tiempo para el descanso y para el disfrute. En este caso, jamón, ¿verdad, Ignacio? Eso es, porque desde Tu Jamón Directo te proponemos un regalo muy especial para demostrarle el cariño este año a papá. Además, lo podéis disfrutar toda la familia y a un precio muy interesante. Regálale nuestro surtido San José Plus para preparar desayunos y meriendas deliciosas, nutritivas y saludables que le ayudarán a cuidarse disfrutando de auténticos sabores tradicionales. Nuestro surtido San José Plus está compuesto por 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota, 3 estuches de 100 gramos de paleta ibérica de bellota, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, una botella de medio litro de vino de Rioja Coto de Imaz, 2 packs de 5 envases cada uno de surtidos de tomate ibéritos y además un broche dulce con una caja roja de Nestlé. Enviado todo en un precioso estuche de madera especial para regalo por tan solo 79 euros. Nuestros surtidos son una excelente opción para los que buscan productos gourmet de la mejor calidad, con una presentación excepcional y un servicio excelente. Tendrás el éxito garantizado para demostrar el cariño y la gratitud a nuestros padres por lo mucho que han hecho y hacen por nosotros. Recuerda tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota y guijuelo a su casa. Llámenos al 984 1028 o visítenos en www.tujamondirecto.com. Recuerda, 984 1028. Bueno, pues seguimos en esta tertulia y vamos a cambiar de tema porque, a ver, el tema de las filtraciones a mí me parece gravísimo. Estamos hablando del tema de la filtración en Hacienda, lo ha explicado a las mil maravillas Ignacio Ruiz Jarabo. Tenemos la filtración de la Fiscalía revelando conversaciones confidenciales entre un abogado y un fiscal, cosa que también es gravísimo y así lo han denunciado todos los juristas, los abogados, y tú eres abogado, sí. Percival, están con las manos en la cabeza, o sea, llevándose las manos a la cabeza con todo lo que está pasando, pero es tal el volumen de escándalos y atropellos a la democracia de este país que me veo obligado a cambiar de tercio y en este caso hablar de otra de las grandes noticias de la semana, que es la aprobación de la ley de amnistía. Ignacio. Bueno, después de la aprobación de la ley de la amnistía el pasado jueves en el Congreso, lo siguiente que se preguntan todos es cómo y cuándo se va a aplicar. Por el momento habrá que esperar hasta mínimo el 15 de mayo, fecha en la que el Senado tendrá que dar una respuesta. Recordemos que en esta institución el Partido Popular tiene mayoría absoluta e intentará atrasar al máximo la tramitación de dicha ley. Una vez el Congreso reciba la respuesta desde el Senado, respuesta que, salvo gran sorpresa, sería negativa, esta deberá someter de nuevo a votación de ley y entonces la amnistía quedará aprobada. ¿Qué pasará entonces con las personas amnistiadas? Nos lo cuenta Teresa Freixas, profesora de Derecho Constitucional. No es que salgan el BOE y todos amnistiados, sino que cada persona va a tener que reclamar ante el órgano judicial correspondiente que le toque, va a tener que reclamar que le apliquen la ley de amnistía. Y en ese procedimiento de aplicación, el juez se puede interrogar respecto de la constitucionalidad de la ley y puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hablaba Teresa Freixas, que acudió al último encuentro organizado por el Instituto Juan de Mariana, evento al que también acudió Cayetana Albret de Toledo. La diputada popular aprovechó para arremeter contra el Partido Socialista y las enmiendas incluidas en la ley de amnistía.
En lugar de reducir el ámbito temporal como exigía el informe, lo que han hecho es ampliarlo. O sea, no es que no le hicieran caso al informe, que hicieron lo contrario. Se exigió que quedara excluido todos los delitos de terrorismo. Esta idea de que hay un terrorismo bueno y no malo, como que no cuela, ¿no? Exige también, dice el informe de hoy, que la amnistía no puede concederse a carta de delincuentes concretos. Pues tienen nombre y apellido cada una de las enmiendas y los artículos de esa ley. O sea, está hecho por Puigdemont y su abogado. Todo esto en la semana más convulsa y polémica de la legislatura de Pedro Sánchez. Manuel. Pues se aprueba la ley de amnistía. Yo creo que esto va a quedar para los anales de la historia. Una ley absolutamente inconstitucional, una ley absolutamente injusta, con el único fin de salvarle la cara al prófugo Puigdemont, con el único fin de conseguir 7 votos para seguir en el poder. Percival. Bueno, nos decía en la entrevista a Ruiz Jaraba hace un momento que el escándalo de la ministra de Hacienda es equiparable a que una banda de mafiosos estuviese dirigida por un policía. Bueno, pero es que hay un paralelismo incluso más interesante, que es que los delincuentes redactasen una ley para amnistiarse a sí mismos. Y sorpresa, es exactamente lo que ha pasado esta semana con la aprobación de la ley de amnistía por el Congreso de los Diputados. El escándalo, desde luego, es absoluto por la corrupción que supone institucional, es decir, que el poder del gobierno actual se sustente directa y llanamente en un intercambio de impunidad por votos. Ahora, esto está hecho, bueno, ya se ha comentado cómo va a ir al Senado, los plazos para que entre en vigor y demás, pero yo lo que me gustaría poner encima de la mesa ahora es el hecho de que va a coincidir con la campaña de las catalanas. Todos sabemos que ya se han convocado las elecciones en Cataluña y que bueno, va a haber un solapamiento, evidentemente, entre la discusión de esta ley y la campaña electoral en Cataluña. Entonces, un detalle interesante que ha ocurrido esta semana también es que Puigdemont, a través de su abogado, ha dicho que igual vuelve a Cataluña para que se le detenga. Es decir, que el primer acto de campaña electoral de Puigdemont en estas catalanas sería ingresar en prisión, y entonces lo que no ha hecho hace 7 años es que el cinismo es absoluto. O sea, Puigdemont, el gran cobarde, el que se fue de España escondido en un maletero mientras sus compañeros sí que se enfrentaron a la justicia y algunos incluso acabaron en la cárcel, pues ahora, como un ejercicio de marketing, volvería a España para que se le detenga, ingrese en la cárcel y así presentarse a los electores catalanes como el Mesías Salvador que es crucificado por nuestros pecados. Pero ojo, Percival, porque como esto es un juego entre tahúres, yo creo que no debe de tenerlas todas consigo, porque ¿y si va Pedro Sánchez y dice, pues ahora te quedas en la cárcel? Bueno, claro, es que, a ver... No, pero lo ha dejado caer. Claro, es que en un momento dado él puede pensar que, oye, con este tipo si se quiere... A ver, Puigdemont ya en la primera ocasión, es decir, cuando decidió escaparse, por cierto, con mucha ayuda, en el maletero del coche, las frases que él soltaba, porque es una persona que es una cosa, es un caso clínico, vamos, lo digo literalmente, él estaba convencido que si entraba en prisión lo iban a matar. Yo creo que estas eran las frases que él soltaba. O sea, es que es una persona que hay que conocer a alguien de los que está cerca. No suele ser conveniente estar cerca de él porque si no te contagias, pero es una persona que cuidado con las derivas que tiene, ¿eh? Pero lo que está explicando Percival es verdad, ¿eh? O sea, al final lo que ha hecho es fabricarle Pedro Sánchez un gran escenario electoral a Junts, sí, del cual ahora el propio Partido Socialista está empezando a estar atemorizado, porque claro, se da cuenta de que le va a hacer una campaña contra Esquerra, con lo cual le va a tener que activar a Esquerra, por narices, no va a tener más remedio, en contra incluso del propio Partido Socialista, claro, en Cataluña, porque van a tener que saltar todos al cuello de Salvador Illa, que por cierto no es por seguir relacionándolo con casos de corrupción, pero es que sí. En la última parte que se ha filtrado el sumario, abriéndolo. Esta es una filtración legal, de las que decide el juez, no como las de María Jesús Montero. En la última parte, la persona que aparece atrapada de hocicoce es Salvador Illa. O sea, Salvador Illa aparece no solamente en el famoso contrato de 2.578 millones de euros que se hizo para todas las comunidades autónomas y que lo lideró él, donde metió ya a Soluciones de Gestión, una de las principales empresas de la trama,
aparece en 2 contratos más, por cierto, uno de ellos es de batas que se compraban a 0,30 en el mercado, el precio de mercado era 0,30 euros y se acabaron vendiendo a 16,7, viva el múltiplo, de 0,30 a 16,7, vamos, comisiones S.A. Y el tercero, cuidado porque es una ruta muy peligrosa, y es que, por ejemplo, en los contratos de Canarias ha aparecido que quien daba el permiso final era Salvadorilla en los chats, que por cierto los comandaba Aldama, contacto de Begoña Gómez. De lo que hablan es, ya tenemos el ok del Servicio Canario de Salud, necesitamos ahora el ok de Illa. Ya ni siquiera lo mencionaban como el ministro, como tal, y a las 2 horas viene una contestación, dicen, ya ha dado el ok el ministro. Es decir, muchos de los contratos que se hicieron para el resto contaban con la autorización o la supervisión de Salvador Illa, que se presenta ahora a las elecciones. Entonces le van a saltar al cuello todos, bueno, evidentemente. Incluso a lo mejor hasta a Pedro Sánchez le conviene, te quiero decir, mira, como este va a estar pringado, lo que voy a hacer es que no gane las elecciones que todo el mundo piensa que va a ganar. Claro, tú le estás poniendo efectivamente el foco a Puigdemont, y Puigdemont va a decir, mirad, estos socialistas que parecían tan de los nuestros, fijaos cómo acaban de meterme a mí, son unos traidores, votadme a mí. Entonces llega después de las elecciones Pedro Sánchez y dice, uy, qué malos resultados tienes, Salvador, te vas a tener que ir. Como total a él lo que ha hecho Pedro Sánchez es subcontratar. O sea, como él tiene un frente popular, es un frente popular y él subcontrata. A él le da igual que los votos los saque el PSOE, que los saque Junts, y al final le votan a él. Entonces, cargarse a ella, oye, un problema menos. Ahí tiene los votos de Junts y de Esquerra Republicana perfectamente asegurados. Pero, Jaime, yo creo que estas elecciones sí... A ver... No hay que minusvalorar a Sánchez, porque si algo ha demostrado es que tiene un instinto de supervivencia y una capacidad para sobrevivir a cualquier tipo de dificultad sorprendente. Pero sí es cierto que las elecciones catalanas pueden marcar un punto de inflexión en la legislatura, porque si Puigdemont, tal y como apuntan todas las encuestas, y ya no te digo si, como bien comenta Percy, se hace el mártir. Sí, cosa que yo, fíjate, yo descarto, porque creo que Puigdemont es profundamente cobarde. Es muy cobarde. Y no quiere estar en prisión ni un solo minuto. Entonces yo estoy él está muy bien en Bruselas ganando. Por cierto, el sueldo de europarlamentario, como bien sabéis, ronda los 20.000 los 20.000 eurazos al mes. Es decir, está bien retribuido. La oficina del Comité de la República. Bueno. A saber qué tipo de fondos maneja. Entonces, claro, con independencia de eso, pero imaginemos por un momento que no se hace el mártir, cosa que yo creo que no va a suceder, pero gana las elecciones, cosa que es muy probable, que gane las elecciones. Ay, amigo, el problema de Pedro Sánchez es que necesita el apoyo de 2 socios que se odian entre sí. Esquerra y Junts. ¿A quién va a apoyar Pedro Sánchez en esa disyuntiva? Antes tiene las vascas, que le pasa lo mismo, PNV y Bildu, le pasa lo mismo. Es que ahí digamos que el encaja bolillos es bastante endiablado. Percy. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí, básicamente hay dos soluciones electorales a las catalanas. Yo insistiría más, hace bien Carlos en recordar las vascas, pero es cierto que esta legislatura a nivel nacional está más definida por el apoyo de los partidos catalanes que de los vascos, ¿no? Quizá porque los vascos están más entregados de por sí que Junts y que Esquerra. Entonces, el desenlace soñado por Pedro Sánchez sería que Esquerra, PSC más Comunes suman mayoría para poder gobernar, ¿no? Y entonces haces presidente de la Generalitat a Aragonés, no creo que ella sea el más votado, pero bueno, vete a saber. Ahora, como eso no ocurra, entonces ya es algo endiablado, porque Esquerra más Junts, lo más seguro es que no lleguen a un acuerdo, lo intentaron en la legislatura anterior, han acabado como el Rosario de la Aurora, Junts fue expulsado del gobierno por Esquerra y son enemigos íntimos. Y francamente es que no hay muchas más posibilidades. Entonces, el sustento electoral básico en el Congreso de los Diputados de Sánchez son todos los enemigos de la nación española, ¿no? Por decirlo abiertamente. Entonces, cuando esos enemigos se pelean entre sí y la alianza se desfonda en Cataluña, pues aquí ya empezamos a oler a fin de ciclo. Y yo tengo la sensación de que estamos entrando en un fin de ciclo sanchista, espero no ser demasiado optimista, pero es que la solución endiablada a este engranaje de intereses que ha funcionado hasta ahora, porque recordémoslo, se ha dicho antes y es importante recordarlo, la ley de amnistía es un instrumento electoral, es la forma que tenía Puigdemont para asegurarse volver a España y presentarse a unas elecciones catalanas y ser otra vez el que impulse un nuevo proceso.
Eso es lo único que le importaba a Puigdemont. Una vez que las catalanas han llegado y han pasado, pues seguramente Junts ya diga, a mí ya me ha servido para mis fines y hará que le den a mí España, francamente, me trae el pairo. Sí, bueno, con respecto a lo que estás comentando, Percy, el problema de fondo es que aquí la clave del asunto es si puede más el odio entre los socios separatistas comunistoides de Sánchez, porque hay que recordar que ese tipo de división no solo es entre los independentistas, también es entre la extrema izquierda. Lo que antes era Sumar, ahora están divididos en Sumar, bueno, Podemos y un tal Ábalos, que ha formado parte de la comisión mixta. Pero una cosa es eso, pero otra cosa es ese tipo de divisiones internas existen y pueden dinamitar la legislatura. Pero, ¿qué va a poder más? ¿Ese odio ideológico y total entre ellos? ¿O el hecho de que le tengan todavía más odio a lo que es la posibilidad de que haya un gobierno de derechas, un cambio de gobierno, un cambio de legislatura y que desaparezca Pedro Sánchez del mapa, que es su auténtico y único valedor? Bueno, eso lo vamos a ver después, tras una pausa. Proteger los electrodomésticos del exceso de cal del agua nos ahorrará problemas y dinero. Para eso y para mucho más, Masical, una solución económica y definitiva. Hablamos con Antonio Ruiz. Buenos días. Hola, muy buenos días, Adrián. Pues sí, porque con Masical Hogar para aguas duras y Masical Premium para aguas muy duras, nosotros garantizamos la protección contra los efectos agresivos de la cal en su vivienda o en su negocio. Más de 460.000 usuarios lo están utilizando en estos últimos más de 30 años. Es un sistema antical de tratamiento de agua que está fabricado con componentes que duran toda la vida, que no tienen mantenimiento y no consumen ningún tipo de energía. Se puede colocar, además de en viviendas, en un restaurante, local comercial o comunidad de propietarios, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, Adrián, son muchas las comunidades de propietarios que con una pequeña inversión están mejorando la calidad del agua para volver a consumirla directamente de cualquiera de sus grifos. Están evitando la incrustación de cal dentro de las tuberías y la maquinaria y recuperando el caudal de agua perdido al eliminar esa cal que está mermando el flujo de agua. Eso hará que por los grifos salga más agua, protejamos los electrodomésticos, sobre todo lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, de las averías que la cal provoca y ahorremos energía. Un calentador, por ejemplo, de agua eléctrico que no tenga cal puede economizar hasta un 20% más comparado con otro que sí la tenga. También vamos a evitar el hecho del picor que mucha gente nota en su piel y cabello cuando salen del baño o de la ducha y que es provocado por la cal del agua. Ahora con Masical esto tiene solución. Garantizáis que durante el primer año, si no convence, devolvéis el dinero, pero quizá los siguientes se han de preocupar por el precio y la instalación. Pues no, ni por una cosa ni por la otra, porque Masical se coloca en medio minuto, no hay que llamar a ningún técnico en la tubería de entrada del agua, y por el precio tampoco, porque además hoy es el último día de la promoción especial Día del Padre, que está ya, que ha pasado mañana y por tanto por tan solo 99 euros que cuesta un Masical, van a recibir 3 Masicales al precio de uno, los oyentes de Es Radio que lo pidan en este momento en el 968 31 00 66, gastos de envío gratis, y recuerden que hoy es el último día de la promoción especial 3x1 Día del Padre. 968 31 00 66. Esperamos su llamada. Ya lo saben, pídelo ahora en el 968 31 00 66, 968 31 00 66 o en masical.es. Bueno, pues aquí hay una segunda y tercera derivada relativa con el tema de la amnistía, que es justo lo que estábamos comentando antes. Y es que la amnistía es el principio, no es el final. La amnistía es lo que necesitaba Puigdemont para presentarse a las elecciones en Cataluña. ¿Y luego qué? Pues luego, ni más ni menos que reactivar el proceso soberanista. Y esta es, digamos que, la derivada que justo se va a activar ahora, que va a comenzar en este momento. Es justo lo que necesitaban los independentistas para volver a retomar
el famoso proceso soberanista. Carlos. Es que todos perdemos un poco la perspectiva y la noción del tiempo, pero que es que llevamos 4 meses de gobierno. 4 meses. O sea, en 4 meses ha conseguido una amnistía para terroristas, una amnistía para espías rusos y para los espías conectados con los rusos que no eran rusos. Ha conseguido una amnistía para malversadores. Ha conseguido el traspaso de cercanías que tiene una valoración de 13.000 millones de euros, mientras no tienes trenes para Castilla-La Mancha, para Extremadura. El servicio ferroviario es una auténtica porquería desde Navarra, desde Asturias, etcétera. Ha conseguido situar en una posición en la que le hace bailar como le da la gana al presidente del gobierno. Todo esto, repito, en 4 meses. Pero la gran joya de la corona es la ruptura de la unidad de España. Eso lo tienen clarísimo los 4 elementos discordantes o enfrentados entre ellos, pero que están soportando al presidente del gobierno. Y me refiero a PNV, Bildu, a Esquerra y a Junts. Posiblemente de todos ellos el que menos claro tiene esto es PNV, pero oye, él ha decidido jugar a esto, así que allá cada uno se estrangula con la boina como le da la gana, cuestión suya. Pero los 4 en teoría tienen la obligación delante de su gente de exigir esa independencia. Y eso es lo que los va a estrangular. Este viernes ha habido una reunión por parte del Partido Socialista, salía Santos Cerdán corriendo, el amigo de Koldo, quiero recordarlo, camino de Suiza a negociar lo que Junts ha resumido como ya hemos puesto encima de la mesa, el reconocimiento de la nación catalana. Es decir, ya estamos con el referéndum separatista de Hocicot. Y quiero recordar que en la previa, una semana antes de las elecciones, hubo un acto conjunto de Bildu y Esquerra en Mondragón, en el que Otegi anunció delante de Gabriel Rufián que habría un referéndum separatista simultáneo en País Vasco y Cataluña. Ese es el compromiso real. Si en 4 meses han conseguido todo lo que han conseguido desafiar a la Constitución, provocar un jaque tremendo, crear unas comisiones parlamentarias contra los jueces, hacer un marcado y seguimiento violento desde la tribuna del Congreso que permanece callada, Francina Armengol, cuando se está calumniando a los jueces y amenazándoles desde la tribuna del Congreso, no habíamos visto cosas de estas, perdón por la comparativa, pero es así desde la Segunda República. El marcado de personas con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso es de una gravedad absoluta y Francina Armengol, que aparece retratada de hocicos en el sumario del caso Koldo, está callada con respecto a esto. Esto es una aberración. Pero es que ahora ya tenemos encima de la mesa ese referéndum. Entonces, si en 4 meses ha ocurrido esto, que nadie tenga la más mínima duda de que en 2 meses, que son los del periodo de las elecciones vascas, las catalanas, las europeas, va a saltar el tema del referéndum separatista. Es que lo anunció la propia Míriam Nogueras, creo que tenemos el corte, en donde justo después de la aprobación de la amnistía, pero no un día después, 2 meses después, no, el mismo momento en el que se aprueba la amnistía, comparecencia de Míriam Nogueras, portavoz de Junts, a las puertas del Congreso, y su valoración es esta. Esto no es un punto y final. Continuamos. Ahora sí, podremos comenzar a hacer política de igual a igual. Nuestro objetivo sigue siendo el de la independencia de nuestro país, de Cataluña. Muy bien, y esto se suma a la noticia que acabamos de conocer en las últimas horas de que Cerdán y Puigdemont se reúnen en Suiza para negociar el referéndum y la financiación singular de Cataluña. Esto es muy importante. La financiación singular de Cataluña significa no solo la condonación de buena parte de la deuda pública catalana, sino la creación de un tercer fuero en España, es decir, que Cataluña recaude todos los impuestos para financiar los gastos de esa comunidad, saliéndose por lo tanto del régimen común, a imagen y semejanza del País Vasco y Navarra. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que entonces el sistema de financiación territorial, tal y como lo conocemos, es absolutamente insostenible, porque dependería absolutamente todo de la Comunidad de Madrid, que sería prácticamente la única que aportaría dinero al sistema y por lo tanto a la solidaridad interterritorial. Ese es otro asunto, pero lo importante, el tema del referéndum. Ya están hablando en Suiza, y en Suiza de referéndum. Segunda noticia. Cuidado que hubo una referencia previa. El otro día, hace como 2 semanas, Míriam Nogueras en sede parlamentaria dijo una cosa. Y dijo, en noviembre el pacto que alcanzamos con el Partido Socialista incluía el referéndum. Dijo en noviembre, que la gente se repase hemeroteca. En noviembre no se hizo ningún comunicado por parte del Partido Socialista ni de Junts. El comunicado que tuvimos del famoso acuerdo fue posterior entre PSOE y Junts. Es decir, hubo un primer encuentro que tuvo un determinado documento, me imagino, no sé si sería contrato verbal, pero no me creo que Junts se haya dejado colar ese gol por la escuadra. Debe haber un documento donde se ha plasmado el referéndum separatista. Porque Míriam Nogueras no lo hizo en un off the record, ni lo hizo en un chimichurri ahí con 4 periodistas. No. En sede parlamentaria dijo, en noviembre alcanzamos el pacto del referéndum separatista. Es que esto mismo que estás comentando, Carlos, engancha a la perfección con una noticia que también
acabamos de conocer en las últimas horas, y es que el PSC, el Partido Socialista Catalán, nombra a una portavoz favorable a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El Congreso del PSC encumbra a María Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, como número 2 de Illa y ratifica a Miquel Iceta como presidente del partido. Y esto engancha a su vez, y ahí tenemos las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, con el hecho de que el PSOE defiende que solo el euskera es la lengua propia de los vascos y defiende usar el deporte para su mayor expansión. Es decir, lo que se está negociando en el fondo, la amnistía es el inicio, pero lo que se negocia a fondo es que el Partido Socialista está dispuesto a concederle a los independentistas un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que es el gran sueño dorado del separatismo catalán. Jaime. No, es un poco lo que decía antes. Estos están en una situación que los que sois economistas sabréis de lo que hablo, porque lo dice Kahneman en su famoso libro de Pensar rápido, pensar despacio, que es el factor de 4. Y es que cuando tú tienes la conciencia y eres consciente de que lo vas a perder todo, tienes una gran pérdida, lo que tienes es una búsqueda del riesgo. Entonces a estos tíos les da lo mismo. En estos momentos lo que ellos están asegurando es su impunidad. Se han metido en un sitio y la única manera que tienen, como he señalado antes, de tener esa impunidad es generar un lío tan gordo a todos los niveles, que pasa, por ejemplo, por hacer un referéndum de autodeterminación, incluso concediéndoselo, que todo lo que pase debajo de eso no tiene ninguna importancia. Es como dicen, oye, tú si tienes una enfermedad grave, pues no, dicen, pues piensa solamente en lo positivo, ¿no? Pues aquí yo creo que van por ese sentido. Entonces, podemos esperar de aquí en adelante cualquier cosa en cualquier momento. Tenemos al teléfono a Iñaki Ellacuría, que es periodista y delegado del Mundo en Cataluña. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos comentando ahora un poco el contexto político en Cataluña, cómo está avanzando tanto el Partido Socialista como Junts en esa negociación para celebrar un posible referéndum de autodeterminación. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los siguientes pasos sobre esta cuestión. Bueno, aquí yo creo que antes del referéndum hay muchos elementos muy peligrosos y que son más fáciles para Sánchez para concederlos, ¿no? Por ejemplo, un poder judicial catalán, que eso estaba en el Estatut, o sea, si recordáis, estaba en el Estatut, y el Tribunal Constitucional lo tumbó. Después del procés del 2017, el nacionalismo se ha dado cuenta que teniendo solo jueces a sus órdenes, pues la próxima intentona servirá. Por aquí quien paró el golpe fue pues las fuerzas de seguridad, los jueces y la sociedad civil que se echó a la calle en manifestaciones, ¿no? Luego está, como decíais, la financiación singular, etcétera. Hay diferentes elementos antes de llegar a la consulta, que yo tampoco creo que sería inmediata, porque ahora mismo la sociedad catalana no está mayoritariamente, no es favorable. Por lo tanto, esto sí que ha aprendido el independentismo de que necesita tiempo para cocinar un clima social y político favorable. Ahora bien, aquí yo hoy lo explico en el Mundo en mi análisis, lo que creo que puede ser determinante y muy, muy curioso es que el PSOE está negociando con Junts cuando Junts no gobierna en Cataluña. ¿Esto qué significa? Y Junts ahí me consta que le ha trasladado al PSOE. El apoyo de Junts en Madrid a Sánchez dependerá exclusivamente de que Puigdemont sea presidente. Si el PSC, después del 12M, no apoya a Puigdemont, que yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar, o como mínimo seguro de quedar por delante de una Esquerra Republicana que está en caída libre en los sondeos, difícilmente Junts mantendrá su apoyo, sus 7 diputados en el Congreso, al bloque gubernamental. Por lo tanto, nos podemos encontrar en que Salvador Illa, uno de los alfiles más fieles del sanchismo, se convierta en un estorbo y Sánchez necesite que el PSC haga a presidente, o sea, que meta en el gobierno a Junts. O sea que todavía queda mucho por ver y es decisivo. Lo que está claro es que el nacionalismo, con la decisión del adelanto electoral, seguirá mandando, ya sea con Esquerra Republicana, un gobierno de coalición de Junts, Esquerra Republicana, o con un tripartito, que sería la única opción en la que ella puede mandar, pero eso significa meter a Esquerra Republicana en el gobierno y meter a los comunes
fórmula que en el 2006 es la que impulsó el estatut y ha creado todo este lío territorial. Oye, Iñaki, me gustaría para esta parte final de la tertulia comentar un tema en el que tú también eres un gran conocedor, porque, a ver, a mí me ha sorprendido mucho, pero mucho, no sé a vosotros qué os ha parecido, que el 14 de marzo el gobierno sale a sacar pecho con un vídeo promocional y una rueda de prensa sobre su gestión durante la pandemia. 14 de marzo diciendo: nosotros hemos sido los salvadores de la patria, os hemos salvado la vida, nos debéis absolutamente todo, cuando la pandemia en España fue una tragedia, pero una tragedia que fue mundial, porque la pandemia, como el coronavirus, no conoce de fronteras, afectó a todos los países, pero la gran diferencia entre unos y otros fue la gestión que se llevó a cabo de la misma, tanto a nivel sanitario, como a nivel económico, como a nivel social. Iñaki Ellacuría, aparte de ser un gran conocedor de la política catalana, también publicó un libro en compañía con nuestro compañero Pablo Planas, Manual de Incompetencia, en el que profundiza en la crisis sanitaria que reveló precisamente las carencias del gobierno de Pedro Sánchez al respecto. Iñaki, ¿qué te parece que el gobierno sacara pecho como sacó, con orgullo, sobre esa gestión? Bueno, es la propaganda desvergonzada, ¿no?, que hace este gobierno con tantas cosas, y también un poco el olvido de cómo la sociedad española ha olvidado aquellos días. Como dices tú, fue una tragedia mundial que muchos gobiernos actuaron, bueno, pues les sorprendió, pero aquí el gobierno de España, sobre todo los primeros meses, el primer año, fue reconocido internacionalmente. Cuando hacían los rankings, por ejemplo, de Economist, de peor gestión, España estaba con Italia en las primeras posiciones. Y si repasamos un poco por encima, no es que no hace falta, nos vamos a acordar de desprecios sobre el virus, el 8M. Aquí tenía que haber la manifestación independentista y todo el gobierno y las terminales mediáticas decían que no había virus, cuando Italia ya estaba, cuando todo el norte de Italia estaba cerrado y en estado de emergencia. Cuando veíamos lo de China, se despreció. Luego, incluso cuando hubo los primeros casos en el País Vasco, esa boda, esa fiesta, no recuerdo, es una boda fiesta en Vitoria, bueno, no se tomaron las decisiones. Acordémonos de las mascarillas. Se despreció las mascarillas, no había mascarillas en las farmacias y de repente se creó esta especie de locura que era una necesidad por traer mascarillas, y ahora estamos viendo toda la trama, lo que hicieron el gobierno y las administraciones con el material sanitario, cómo se compró, se gastó dinero en material sanitario defectuoso, cuando no preveyó, no se avanzó a una crisis sanitaria que como mínimo durante... No sé, yo como periodista iba leyendo las informaciones de China y tú podías suponer de que conmigo algo podía pasar, ¿no? Luego, todo lo que pasó con las residencias, que se están atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero la primera responsabilidad y en los primeros meses era del gobierno. Yo recuerdo a Pablo Iglesias sacando pecho al principio diciendo que era el responsable único del tema de las residencias. No sé, encerrar a los niños sin ningún tipo de justificación sanitaria y pedagógica durante más de 6 semanas mientras los perros podían jugar. Los discursos de Pedro Sánchez creando a veces una psicosis que la gente, si alguien salía un momento a comprar el pan y te veía desde un balcón, los vigilantes del balcón te insultaban. Vimos escenas, bueno, los estados de emergencia inconstitucionales, por no hablar de las decisiones económicas, cierres de negocios sin ningún tipo de planes de ayuda, porque mucha gente se la forzó a coger ICOs que luego, sin saber muy bien los intereses que debían devolver después, y luego se encontraron que fueron incapaces de devolver, y aún cuántos negocios y pymes y autónomos cerraron, etc. Es que hay por el silenciar a la oposición, cerrar el Congreso, cómo se cerró el Congreso, y luego se criminalizó a la gente que empezó a protestar, a la gente cuando empezó a ver que eso, comparado con otros países, pues aquí había una gestión
bueno, que como mínimo criticable, como se les llamaba, Cayetano, se les despreció, se les dijo de todo. Es que la lista es interminable de una gestión mala acompañada de la propaganda, ¿eh? Y podemos acordarnos del señor Fernando Simón, que lo teníamos hasta en la sopa, y cada previsión que decía o cada mensaje que lanzaba se quedaba, se contradecía con la realidad a las pocas semanas. Y seguimos sin saber cuánta gente murió por el COVID en España. Es que es alucinante que no se sepa. Hay frases que quedarán, desde mi punto de vista, para la historia. Es cierto que el ser humano tiene una gran capacidad para olvidar los momentos malos y quedarse con los buenos. Por eso, esos meses de pandemia, porque fueron meses de pandemia, de agonía, yo recuerdo perfectamente cómo por la noche única y exclusivamente se escuchaban las sirenas de las ambulancias en Madrid. O sea, eso fue absolutamente terrible, terrible. Que llevó a la tumba a decenas de miles de españoles después de haber negado la existencia de coronavirus. Acordaos, no, esto es una gripe. Esto es una gripe, pero diciéndolo periodistas en televisión española. Que no usáramos la mascarilla porque era alarmista. Perdón, Iñaki. Broncano cantando el coronavirus. No, que Broncano, acordaos, Broncano cantando el coronavirus, oe, ridiculizando cuando había... es que fueron... luego, por ejemplo, no se ha hablado del tema de cuánta gente murió y que sus familiares no les dejaron ni asistir a los funerales en las primeras semanas. Ni asistir a los funerales y también, para concluir un poco, el tema de la comisión de expertos, que todas esas decisiones, todas esas decisiones en las que salía el presidente del gobierno durante 2 horas... a explicar que era el gran salvador de España y que todos tranquilos que estábamos en sus manos. Hombre, pero ya ha quedado claro que en esa comisión de expertos había una parte que era real, que era la comisión. La comisión. Las comisiones. Pero esa comisión de expertos, que luego se demostró que no existía tal comisión de expertos. Eso ya fue el culmen, ¿no, Iñaki? Sí. Bueno, esto es una de las grandes mentiras. Pero eso también fue posible al cerrar el Congreso. ¿Acordáis que se cerró el Congreso? Que es una decisión sin precedentes. O sea, hubo un bloqueo informativo, porque también es verdad pues que la prensa era mucho más difícil acceder a las fuentes habituales de información, más el Congreso cerrado. Entonces ya teníamos esos discursos de Churchill de tercera categoría que nos daba Pedro Sánchez, que eran ridículos. En pero fin, es que Castro. claro, es que fuimos los últimos en poner las mascarillas, prácticamente, y fuimos los últimos en quitarla. Es que cuando en toda Europa ya nadie lleva mascarillas, aquí aún, para entrar en la farmacia, te obligaban a ponerte la mascarilla. En fin, es que Iñaki, era arbitrariedades absolutas. Era obligado el poder contar la versión real de toda esa tragedia y no la versión oficial que nos vendía el gobierno. Iñaki Ellacuría, mil gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. A vosotros y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Vamos a los oyentes. Vamos con los oyentes, don Manuel, y la verdad que muchísimos mensajes de cariño y de apoyo a este primer fin de semana en La Trinchera. Y a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, hoy preguntábamos ¿cuál creéis que será el siguiente paso de Pedro Sánchez tras la ley de amnistía? Teníamos 4 opciones: concederá el referéndum, concederá la independencia, intentará instaurar una república o prometer y no hacer nada. Pues con el 70% de los votos ha ganado concederá el referéndum, el 20% prometer y no hacer nada y el resto, el 10%, concederá independencia e instaurará una república. Así que también hemos recogido a nuestros oyentes en nuestros audios de WhatsApp. Hola, buenos días. El siguiente paso del traidor va a ser permitir y facilitar el referéndum en Cataluña y, por supuesto, preparar todo el camino para que ocurra lo mismo en el País Vasco y en Galicia, si es posible, aunque Galicia está en tercer lugar. El siguiente paso de Pedro Sánchez, por supuesto, es la independencia de Cataluña, del País Vasco y de Galicia y de todo lo que le ofrezcan con tal de mantenerse él en el poder. Sánchez, mientras tenga apoyo, es decir, votos, concederá lo que le vayan pidiendo, aunque no le guste. Si algunas cosas de las que concede no le gustan, lo que pasa es que su ganas de estar en el poder es superior a sus ideas, aunque ideas las cambia como se da la vuelta como un calcetín.
El siguiente paso de Pedro Sánchez, el zoquetero, será conceder la consulta de autodeterminación si no hay alguien que lo eche, o que lo procese, o que lo detenga. Es aberrante. El siguiente paso de Pedro Sánchez es el referéndum de autodeterminación. Teniendo en el mando supremo a este descabezado presidente y seguido por doña Rogelia o la otra cascarrosa, el siguiente paso puede ser cualquier cosa, pero pónganse ustedes en lo peor. El siguiente paso que dará el señor Sánchez, emborrachado por el poder, será conceder a Cataluña el referéndum. Referéndum que no ganarán, porque España es de todos los españoles y no la queremos rota. Pues todo apunta a que Puigdemont va a conseguir por vía legal lo que intentó por vía ilegal. Y todo ello con la complicidad de Sánchez. Lo seguiremos muy, pero que muy de cerca. Percival Manglano, mil gracias. Jaime Berenguer, Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Cita ineludible, la firma de Carlos Cuesta todos los domingos antes de las 9 menos 10. Seguimos.